Buenas tardes, jóvenes, señoritas. ¿Cómo se encuentran los estudiantes Buenas del tardes. poderoso? Buenas tardes, Elvis. Buenas Poderoso tardes. segundo. Buenas Tania, tardes, buenas Leslie. tardes. De enfermería. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, Zenaida. Buenas tardes. Te decía que... Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes. Buenas Antes, tardes, licenciado. buenas tardes, Nayeli. Decían que el fuerte de la universidad, siglo XX, es enfermería. Están en lo cierto, dicen. Muy hermosa. Sigue siendo. Eso es bueno. Eso es bueno. Que siga siendo el fuerte de la universidad. Bueno, hay tantas cosas que han pasado en la historia de la universidad con enfermería. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes de la Marcha por la Vida? La Marcha por la Vida y la Marcha por la Vida y por la Paz. La marcha que han hecho los trabajadores mineros de toda Bolivia, desde Oruro hasta La Paz tenía que ser. Pero en Calamarca el ejército impidió a la marcha de los mineros seguir camino hasta La Paz. Es una epopeya de los mineros esa marcha, la marcha por la vida. Y si ustedes ven algún video de esa marcha por la vida, van a ver que la bandera de la Universidad Siglo XX está en cabeza la marcha. Junto con la bandera boliviana está la bandera de la Universidad Nacional Siglo XX, claro, que son los mismos colores de la Federación de Mineros. Pero ahí dice, UNS 20, dice. Ahí participó la carrera de enfermería prácticamente en bloque. Prácticamente todos los estudiantes de enfermería participaron en esa marcha por la vida. Siempre revolucionarios los estudiantes de enfermería. Claro, se entiende porque son casi en su mayoría o un buen porcentaje hijos de mineros o hijos de trabajadores o hijas de trabajadores. No se entiende ese espíritu que mantienen. Muy bien, el próximo martes tenemos examen del primer parcial. No voy a avanzar un tema más porque quiero que se examinen solamente de lo poquito que hemos avanzado, de ese poquito se van a examinar. Pero sí, haré un repaso. Esta clase se graba, todas las clases siempre grabamos para que ustedes puedan, si necesitan, recordar la clase o leer también las diapositivas que voy a mandar también. Voy a subir al Moodle y hasta el primer parcial voy a mandar al WhatsApp del curso. Hoy voy a mandar. Entonces, a ver, ¿qué es lo que quisiera que ustedes capten de los tres temas? Más o menos va a girar en torno a las preguntas que voy a hacer. Este en realidad es el primer tema, ¿no? El primer tema, el objeto de estudio de la economía política. ¿Qué estudia la economía política? ¿No? Hemos dicho, estudia la producción de bienes materiales, que es lo más importante de la vida de cualquier sociedad, producir para vivir, ¿no? La producción de bienes materiales. ¿De quiénes? ¿No? ¿Quiénes producen los bienes materiales? Los hombres y las mujeres, ¿no? La evolución del ser humano, ¿no? Aquí no hay, en el estudio científico está demostrado que esta es la evolución. Bueno, dicen que está mal que decir que descendemos de los gorilas o de los chimpancés, eso está mal, porque era otro tipo de simios,
¿no? Nada que ver. Los gorilas, nuestros primos. Los chimpancés, nuestros primos cercanos. Pero de una familia de simios diferente. Ahí evoluciona, ¿no? El australopiteco, el Homo erectus, hasta llegar al Homo sapiens. Al Homo sapiens sapiens, lo último, ¿no? La evolución de millones de años, no ha sido en cientos de años, sino millones de años. Bueno, ¿qué estudia la economía? Ya está, ¿no? La producción de bienes materiales, eso estudia la economía política, ¿no? Eh, hemos estudiado conceptos, ¿no? El concepto de fuerzas productivas, el concepto de relaciones de producción. Hemos comparado dos formas de producción diferentes, ¿no? Aquí apenas con instrumentos de piedra están produciendo sus alimentos, pero aquí se producen sus alimentos ya con máquinas sofisticadas. Ustedes me dirán, ¿cómo es que producen sus alimentos, licenciado? Está produciendo aquí autos, ¿no? Claro, aquí a los trabajadores se les va a pagar por producir autos y con el sueldo que tengan van a mantener a su familia. Entonces aquí están, ¿no?, los elementos del proceso de trabajo, ¿no? Justamente el primer elemento, lo más importante, el trabajo. Y claro, el trabajo no se entiende sin medios de trabajo, ¿no? Sin instrumentos de trabajo. Y tampoco puede haber trabajo sin objeto de trabajo, ¿no? Los medios y el objeto ayudan al trabajo a producir bienes. ¿Qué son las fuerzas productivas? ¿No? Sí, la capacidad de producción que tiene una sociedad, ¿no? Por ejemplo, aquí, las fuerzas productivas rudimentarias, ¿no? Porque el mismo hombre o mujer tenían apenas conocimientos sobre la naturaleza, sobre la vida, ¿no? Y utilizaban instrumentos muy rudimentarios. Pero aquí ya una fuerza productiva impresionante, ¿no? ¿Cómo es el desarrollo de la producción? ¿No? Cómo el ser humano, el hombre y la mujer son capaces de producir un auto en 4 minutos. Un auto en 4 minutos, ¿no? No sé, pero esa es la capacidad de producción de las empresas de automóviles. Claro, ustedes me dirán, pero licenciado, entonces si hacen en 4 minutos un auto, eso significa que el tiempo de trabajo de producción es 4 minutos. Entonces un auto debe costar, pues eso, ¿no? Apenas minutos de trabajo. Pero lo que se hace es ensamblar el auto, ¿no? Aquí se cuenta el trabajo que ha producido el tractor, el trabajo que ha producido las llantas, los volantes, la inteligencia del automóvil, ¿no? Todo se suma, entonces llega a ser, bueno, desde $3,000, ¿no? Bueno, hay de todo precio, autos de todo precio. Pero los nuevos, desde $8,000 se puede conseguir. Bueno, eso es lo importante, la capacidad productiva. Y otra cosa que es importante es las relaciones de producción, ¿no? Aquí, relaciones de producción, de cooperación, ayuda mutua, todos ayudan. Aquí, relaciones de producción, ya son relaciones de explotación, porque el patrón, el dueño está feliz en su yate paseando con sus enamoradas, ¿no? Pero el gerente es el empleado del patrón, el gerente el que dirige la empresa, con capataces, ¿no? Claro, esos son los que explotan a los trabajadores. Eso vamos a ver con calma más después, cómo se explota. Pero esto es una relación de producción, de explotación,
En cambio aquí, relación de producción de cooperación. Aquí igual todo el mundo trabaja, ¿no? Relaciones de producción de cooperación. Relaciones de producción de explotación, ¿no? Con alta tecnología, pero igual, aquí, ¿saben, no? Musk, creo que apellida, el hombre más rico del mundo, tiene una fortuna de 242.000 millones de dólares, ¿no? Ese sí que tiene fábrica, tiene dos fábricas, ¿no? Una que produce cohetes espaciales y no recuerdo bien cuál es su otra fábrica, pero también ha invertido en Twitter, ¿no? Invierte su capital en empresas de tecnología. Pero imagínense, 200.000, ese ya no trabaja, los que trabajan son sus gerentes, sus capataces, pero son relaciones de explotación igualmente. Bueno, todo eso ustedes van a repasar y lo que quiero que vean es de que aquí se puede decir, ¿no? De que en la comunidad primitiva eran pues como salvajes, que apenas se organizaban, ¿no? Pero estamos lejos de la verdad, porque esto, por ejemplo, se llama comunismo primitivo, ¿no? Eh, ¿Por qué se llama comunismo primitivo? ¿No? Porque en primer lugar, todos, ¿no? Son hombres libres y mujeres libres, ¿no? Si tienen algún problema, ¿cómo se organizan? En asambleas, ¿no? En las asambleas participan el hombre y la mujer por igual, ¿no? Y en la familia de los indios americanos, ¿no? La mujer era la propietaria de las casas. Entonces, si un varón quería tener una casa, tenía que contraer matrimonio con una mujer. Eh, Ese era ¿no? El poder que tenía la mujer en esta sociedad, ¿no? Por ejemplo, en nuestra sociedad, la mujer no podía votar siquiera, ¿no? No participaba en elecciones. Hasta hace poco no podía ser propietaria de tierras, ¿no? Entonces, miren ustedes, más bien nosotros, esta sociedad capitalista, más atrasado que los indios americanos, ¿no? Ese es el comunismo primitivo, muy organizado, en donde las decisiones tomaba la asamblea y en la que participaban por igual las mujeres y los varones. Del comunismo primitivo, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a llegar al comunismo científico ya. Pero eso ya, ¿cuándo vamos a llegar al comunismo científico, ¿no? Me pueden preguntar después y les puedo responder, ¿ya? ¿Cuándo se llegará al comunismo científico? Entonces, todo esto hemos estudiado, pero lo que también es importante en este tema es cómo evoluciona la sociedad, ¿no? La sociedad evoluciona de manera diferente en Europa, en América, en África, en Asia, ¿no? No hay un desarrollo igualito, como nos han enseñado, ¿no? No, en Europa ha sido comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. Así va a seguir. En América también igualito es comunidad primitiva, esclavismo, ¿no? Feudalismo, capitalismo, ¿no? Pero es totalmente errado esa concepción, esa forma de ver el desarrollo humano, ¿no? Eso es lo que yo quisiera que ustedes capten, porque es trascendental para la concepción de la vida, ¿no?
cómo, si bien estamos en sociedades esclavistas, pero en Asia, por ejemplo, no hubo esclavitud individual como en Europa. La esclavitud era colectiva, ¿no? Lo que nos cuenta, la Biblia es un libro de historia, ¿no? Como narra la historia, la Biblia, de que los egipcios esclavizaban a los judíos, pero no eran esclavitud individual, sino la comunidad superior de los egipcios esclavizaba a la comunidad inferior de los judíos. Esa es la relación de comunidades. Eso se llama el modo de producción asiático. Diferente al modo de producción esclavista que nos enseñan en colegio. No es el modo de producción esclavista. Aquí había esclavitud individual, ¿no? Los esclavistas tenían su riqueza en esclavos, ¿no? Así como los ganaderos tienen cabezas de ganado, tengo 5,000 cabezas de ganado, esa es mi riqueza. Entonces, en este periodo, no, yo tengo 5,000 esclavos, ¿no? Entonces, esclavitud individual se llama esto, lo que hubo en Europa. Claro, aquí tenemos aquí podemos ver, ¿no?, cómo van naciendo los mercados, ¿no? Cómo los mercados van apareciendo cuando los agricultores, para pagar rentas al patrón, al feudal, señor feudal, tenían que ir a los mercados a vender su producto, ¿no? Así van apareciendo los mercados. Pero esto es, ¿no? Todo. Lo que quiero que esté bien entendido es, ¿no?, en América lo que hubo es el desarrollo el imperio del Tiwanaku, por ejemplo, ¿no? Que producían en pisos ecológicos, con alta tecnología. Es maravilloso la historia de cómo los aymaras han organizado su vida en un medio tan difícil como el altiplano, ¿no? Pero ellos, los aymaras, tenían tierras en el altiplano, en el valle y en el llano, en la costa, ¿no? Así se organizaba, y era una sociedad tan organizada que tenían su propio estado, ¿no? Tenía su propia religión, ¿no? Y los incas, por ejemplo, ¿no? Otra sociedad que no hubo en Europa, no hubo en Asia, ni en África, ¿no? Eso tiene que estar bien establecido. Sí, la sociedad humana se desarrolla de forma diferente en diferentes lugares, ¿no? A eso se llama la teoría del desarrollo desigual y combinado, ¿no? Teoría del desarrollo desigual y combinado. No hay aquí, no hay desarrollo lineal como en Europa. En Europa sí, ¿no? Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. Pero el mundo se ha desarrollado de manera diferente a Europa, a la sociedad europea. Eso tiene que estar bien establecido, ¿no? Como los mayas, por ejemplo, sociedades desarrolladas, ¿no? Ellos manejaban la ciencia de la astronomía y las matemáticas, construían ciudades de cientos de miles de personas, los mayas, ¿no? Y ciudades maravillosas, ¿no?, que ahora es admiración de los turistas, ¿no? Cómo los mayas se organizaban. Esto, ¿por dónde hubiera ido, ¿no?, este desarrollo? Llegan los españoles y destruyen esta forma de desarrollo, ¿no? Ciudades tan lindas han construido,
los mayas, los aztecas, ¿no? Otra sociedad desarrollada que hubo, ¿no? Una forma de organización diferente, ¿no? Aquí no hay esclavismo, no hay feudalismo, no, es como sociedades andinas, sociedades mayas, sociedades aztecas. Entonces, eso queda bien establecido, ¿no? Tenemos nuestra propia personalidad, ¿no? Nuestra propia historia. Entonces, ese es el desarrollo humano, ¿no? En África tienen igualito su propia historia, nada de parecido a la europea. En Asia igual, ¿no? Su propio desarrollo, como nosotros estamos aquí, nuestro propio desarrollo. Eso es lo importante. Pero ¿qué pasa? Se trunca ese desarrollo y aquí está, ¿no? Colón llega con con la espada en la mano izquierda y con la cruz en la mano derecha. Ah, no, no, estos son ateos, son salvajes, ¿no? No conocen al Dios verdadero, no conocen. Entonces hay que esclavizarles, ¿no? Y hay que, claro, como no son salvajes, no tienen idea de su riqueza. Entonces hay que, la riqueza para nosotros. Entonces, ¿no? Esto hemos estudiado en colegio, ¿no? Esto trunca el desarrollo natural de las sociedades americanas cuando llegan los españoles e imponen la sociedad colonial, ¿no? La sociedad colonial es una forma de organización también muy diferente a lo que es el capitalismo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué? ¿Sociedad colonial? ¿Acaso existe? No existe, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Pero si estudiamos el colonialismo, vamos a ver que, por ejemplo, tiene relaciones de producción que no son esclavistas, no son feudales, no son capitalistas, son relaciones de producción colonial. ¿En qué se basa la relación de producción colonial? En el trabajo de los mitayos, ¿no? Los mitayos no son esclavos, los mitayos no eran asalariados, los mitayos no eran siervos, los mitayos eran mitayos, ¿no? Que iban a trabajar a las minas por turnos, ¿no? Eran hombres libres en su comunidad, ¿no? Trabajaban la tierra en su comunidad y cuando les tocaban iban a trabajar a las minas, a trabajar para los españoles. Una relación de producción, de explotación de los colonizadores españoles hacia los mitayos, ¿no? Ese concepto está bien clarito, ¿no? Sí. Diferente al desarrollo de América con los incas, con los aymaras, con los aztecas, con los mayas, y diferente el desarrollo con el colonialismo. Vienen los europeos y se forma una forma de producción diferente, con relaciones de producción diferentes, con tecnología diferente. Entonces, ustedes ya van a ver claro, en tercero van a ver, y en cuarto más profundamente, cómo esta ideología se queda en nuestras cabezas, ¿no? Cuando yo estuve en España, yo les decía a los españoles, a mis compañeros de estudio, ustedes han ido a América a robar el oro que es nuestro oro de Potosí. ¿Y qué me respondían? Sí, les hemos robado, es verdad. Pero nosotros les hemos dado algo mejor. ¿Qué es ese algo mejor? Al Dios verdadero. Ustedes estaban perdidos, iban al infierno nomás. Nosotros les hemos salvado. Esa es su ideología de ellos. Y nosotros creemos en eso, ¿no? Eso es lo que se llama el colonialismo interno. Tenemos todavía ese colonialismo interno, ¿no? Y el idioma del colonizador, la religión del colonizador, ¿no? Bueno, ha penetrado tan fuerte en la conciencia de América, sobre todo de Bolivia, de los bolivianos, que hasta ahora no podemos desembarazarnos de ese colonialismo, ¿no? Uno de los factores del atraso de Bolivia.
Bueno, la mitad colonial, ¿no? Ya he explicado la mitad colonial, que también se llama en el modo de producción colonial, ¿no? También habían esclavos, ¿no? Eh, pero eran minoritarios. Lo masivo era el trabajo de los mitayos, el trabajo de los nativos que trabajaban no por un sueldo, porque no les pagaban ni un sueldo, ¿no? Trabajaban por turnos como si estuvieran yendo al cuartel. Ese era el compromiso, ¿no? Para mantener sus tierras de comunidad, ¿no? Nosotros vamos a respetar sus tierras de comunidad, siempre y cuando vayan a trabajar a las minas, ¿no? Ese era un compromiso que había, ¿no? Entonces, 300 años de explotación colonial, ¿no? ¿Que para qué ha servido eso? ¿No? Para, para empobrecer a los países colonizados, ¿no? Y para enriquecer a los países coloniales, ¿no? ¿De dónde viene la riqueza de estos países? Nos dicen, no, ellos primero Dios les ha bendecido, ¿no? O nos dicen, son ricos porque son trabajadores. O nos dicen, porque hacen ciencia y tecnología, por eso son bien ricos, ¿no? Pero la riqueza empieza con la explotación colonial, ¿no? Todo ese capital se lo llevan y empiezan a producir el capitalismo en Europa, ¿no? Entonces, el origen del capitalismo europeo es la colonia en América, sobre todo. Entonces, ese desarrollo tienen que saber ustedes, muy importante. Otro, como siempre no hay preguntas, ¿no? Jóvenes, señoritas, ¿de qué les he dicho que me pregunten? Y ya me he olvidado. Con enfermería, una vez llego a clases, le digo, señoritas, jóvenes, no hemos podido pasar clases la semana anterior porque hubo asamblea de estudiantes, ¿no? No pasamos clases. La anterior semana tampoco pasamos clases, ¿no? ¿Y por qué? Digo, ¿qué ha pasado? No se acordaba. Yo dije, deben estar disimulando, deben acordarse, pero no me están queriendo decir, ¿no? Entonces les hago recuerdo. Es que había bloqueos. Qatar había sido bloqueado ese día que teníamos clases. Sí, bloqueo, claro que sí, bloqueo había. Recién se estaban recordando, ¿no? No, pues los jóvenes tienen que tener la mente lúcida, la memoria tiene que estar bien fresquito, ¿no? Claro, justificaban, decían, nosotros tenemos tanto estudio, tanto trabajo, tantas cosas que hacer, pero en la vida es así, ¿no? En la vida siempre hay cosas que hacer, ¿no? Eso es. Entonces, a ver, el tema siguiente. Tema, la mercancía, ¿no? Ya empezamos con economía política en realidad, el estudio de la mercancía, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta estos supuestos, ¿no? Estos supuestos. Dice, estos supuestos nos va a servir para los temas, tres temas, ¿no? Lo que les he preguntado en la anterior clase. ¿Cuáles son los supuestos que estamos utilizando? Entonces, les hice de acuerdo que estamos en un mercado de productores, ¿no? Todos son productores. En nuestro mercado que estamos estudiando, ¿no? Todos son productores, ¿no? Los zapateros llevan sus calzados al mercado para vender lo que han producido. Los panaderos llevan al mercado los panes que han producido. Los tejedores llevan al mercado las chumpas que han producido, ¿no? Los agricultores llevan al mercado las papas que han producido. Es un mercado de productores. No es como nuestro mercado de ahora, ¿no? El mercado de ahora tiene, pues, comerciantes, por ejemplo, ¿no? Tiene
desempleados, tiene capitalistas, ¿no? Todavía no hay, no hay nada de eso, sino todos son productores en nuestro mercado. ¿Ya? Eso se llama producción mercantil simple. Producción mercantil simple. Entonces, vemos, ¿qué es la mercancía? ¿No? Este tema es tremendamente difícil, pero no porque sea difícil, sino por el fetichismo de la mercancía, ¿no? El fetichismo de la mercancía que vemos nosotros de manera diferente, porque aquí está el problema, ¿no? Nos han enseñado. ¿Qué es la mercancía? Valor de uso. Listo. ¿Qué es lo que vemos de la mercancía? Aquí vemos frutas, vemos duraznos, uvas, plátanos, ¿no? Eso vemos en la mercancía, ¿no? Y claro, si yo quiero tener esto, pago, por decir, 5 pesos para tener 4 duraznos, ¿no? Listo. Hasta ahí llega nuestra concepción de la mercancía. Hasta ahí nos han metido la cabeza. Pero la mercancía, si es mercancía, también es valor o valor de cambio. O sea, la mercancía es dos cosas, el valor de uso y el valor. El valor de uso, ya hemos visto la anterior clase, como no un celular, por ejemplo, ¿cuál es el valor de uso del celular? Oh, me sirve para tantas cosas el celular, ¿no? ¿Por qué me sirve para tantas cosas? Por su materialidad, por su composición físico-química, ¿no? El valor de uso nos da la utilidad. ¿Para qué sirve la mercancía? El pan para alimentarme, la chamalla para vestirme, ¿no? Y la utilidad puede ser un medio de subsistencia o puede ser un medio de producción, ¿no? Entonces, claro, 5 kilos de carne me sirve para alimentarme a mí y a mi familia. 5 kilos no es mucho, es 1 kilo. ¿No? Entonces, es un medio de subsistencia. Pero la máquina de coser que yo tengo, ¿no? Es un medio de producción, porque yo puedo producir, bueno, sopa, por ejemplo. Esa es la utilidad de la mercancía. ¿En qué consiste la utilidad? En su materialidad, ¿no? Pero la mercancía también es valor, ¿no? Esto no se puede entender. ¿Valor? La oferta y la demanda, listo. Nada que ver con la oferta y la demanda. Hemos dicho bien clarito, equilibrio de mercado. Oferta es igual a demanda. Para no estar metiendo, es que hay mucha oferta, es que hay mucha demanda, ¿no? Nada de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce el valor? ¿Por qué las mercancías tienen valor? Porque tienen sustancia del valor. ¿Y qué es la sustancia del valor? El trabajo humano. No existe una sola mercancía en el mundo de las mercancías que no sea producto del trabajo, ¿no? Pero esto no se entiende, pero no de cualquier trabajo, ¿no? Sino del trabajo general. ¿Y qué es el trabajo general? Por ejemplo, ¿en qué se parece el trabajo de una enfermera con el trabajo de un médico? O el trabajo de enfermería con el trabajo de un ingeniero, o el trabajo de enfermería con el trabajo del panadero. ¿En qué se parecen? Lo que nos meten a la cabeza. No se parecen en nada. Pues, estos han estudiado, en cambio no han estudiado, ¿no? Eso para decirnos, yo soy ingeniero, ¿no? Yo soy pues médico, ¿no? ¿no? Eh, pero no, todo trabajo se reduce a trabajo simple. Por muy complejo que sea un trabajo de un médico cirujano del corazón o de un médico cirujano de la cabeza, del cerebro, complejísimo,
¿no? Se reduce al trabajo simple, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Por decir, una hora de trabajo complejo equivale a 3 horas de trabajo simple. Eso lo hace el mercado. Entonces, sustancia del valor, el trabajo general. ¿Qué es el trabajo general? El gasto de energía física e intelectual. Eso ya no podemos entender, ¿no? Trabajo general, gasto de energía física. El trabajo de la enfermera se parece al trabajo del médico. ¿En qué? En que el trabajo de la enfermera es gasto de energía física e intelectual y el trabajo del médico también es gasto de energía física e intelectual. Trabajos que se equiparan, son iguales en gasto. Lo mismo con el panadero, ¿no? Gasto de energía física. Todos los trabajos se pueden reducir al trabajo abstracto. Y entonces, ¿y por qué las mercancías tienen más valor, otras menos valor? ¿A qué se debe? A la magnitud del valor, ¿no? ¿Qué es la magnitud del valor? La cantidad de trabajo que contiene, ¿no? ¿Y cómo se mide esa cantidad de horas cómo se mide esa cantidad de horas? ¿Cómo se mide esa cantidad de trabajo? Se mide con horas de trabajo, ¿no? Los estudiantes que estudian, por ejemplo, esos son pues estudiantes, mínimo 5 horas diarias, ¿no? Mínimo 5 horas diarias. Esos tienen músculos en el cerebro, ¿no? Es, han creado más valor, ¿no? Han gastado más energía física e intelectual. En cambio, el que estudia una horita, después confía en tu chanchullo, ¿no? Hay pues chanchulleros también, ¿no? Ese tiene el cerebro, no tiene músculos en las neuronas. Apenas está leyendo un condorito, ya listo, ya me he cansado de leer una revista, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se mide la magnitud del valor? ¿No? Con la cantidad de trabajo. Y la cantidad de trabajo se mide con horas de trabajo. Todo eso esa es la teoría del valor trabajo, ¿no? Repito, esta es la teoría de los trabajadores, ¿no? En las ciencias políticas sociales existen dos ciencias siempre. La ciencia de los patrones, la ciencia de los trabajadores, ¿no? Ahora, con el capitalismo, los trabajadores han creado su propia ciencia, ¿no? Eso, ¿no? En el capitalismo, los trabajadores manejan tecnología, ¿no? Son bastante cultos los trabajadores ahora. Tienen por eso su ciencia, la ciencia de la economía política, ¿no? Dicen, qué oferta y demanda. Nuestro trabajo, ¿no? El otro día fui a visitar el edificio más grande de Bolivia, más alto de Bolivia, ¿no? 40 pisos tiene, ¿no? Eso se destaca. Llegas al barrio, lo primero que ves es el edificio. En el barrio de Calacoto está. Entonces, ¿quién ha producido ese edificio? ¿No? Los trabajadores, ¿no? Con su trabajo de albañilería, ellos han construido semejante edificio. Su trabajo. ¿Y por qué tiene valor ese edificio? Por el trabajo abstracto de los trabajadores, el gasto de energía física e intelectual de los trabajadores, ¿no? Por eso ese edificio tiene valor. Ustedes, cuidado, me estén diciendo, pero las máquinas, pero las materias primas también tienen valor, licenciado, ¿no? Cuidado, eso ya hemos superado, ¿no? ¿Quién hizo las materias primas? El trabajo. ¿Quién hizo la máquina? El trabajo. Así que es suma de trabajos. Y el trabajo de producción del edificio se dice que está es pretérito presente, ¿no? Que acaba de pasar. En cambio,
el trabajo de las materias primas y el trabajo de las máquinas está en pretérito pluscuamperfecto. Pero bueno, se suman los trabajos. Ese es el valor del edificio. Trabajos, suma de trabajos. Y bueno, ese concepto es vital. Tenemos que agarrar ese concepto. ¿No? Entonces, ¿no? El mundo de las mercancías, ¿no? Siempre, ¿no? Valor de uso y valor, ¿no? Valor de uso, entendible, fácil. ¿Acaso lo parto el pan, pongo mantequilla, me lo consumo? Valor de uso, la utilidad que me da el pan. Pero ¿por qué tiene valor este pan? No, el dinero ya he pagado y listo, ese es el valor, ¿no? El dinero no es la forma del valor, no es más que la forma del valor. El valor está aquí. ¿Dónde? En el trabajo de los que han producido el pan, la harina y el horno, ¿no? Suma de trabajos. Y este fin de semana volví a leer El Capital, que es el libro que estamos utilizando. Y ahí, pensando en ustedes, ¿cómo pueden entender el valor, ¿no? Lo que explica Carlos Marx. El valor está en la mercancía, ¿no? El trabajo abstracto del panadero, más el trabajo abstracto del productor de harina, más el trabajo abstracto del productor del horno. Cuidado que me esté diciendo, licenciado, el horno vale $3,000. ¿Acaso el pan vale $3,000? ¿Eh? Ya les he explicado, ¿no? El precio de las máquinas poco a poco se transfieren al valor del producto, poco a poco. Entonces, decía Carlos Marx, ¿dónde está ese gasto de energía física e intelectual? No se ha esfumado, no está en los aires, está en la mercancía. Es el trabajo que se ha coagulado, ¿no? Decía, es una gelatina de trabajo que está en la mercancía. No lo vemos, no lo tocamos, pero está en la mercancía. Eso es, entender eso, los trabajadores entienden fácil. Ellos han producido los panes, es su trabajo, ¿no? Saben cuánto les ha costado, pero nosotros, si la mayoría de la gente que no participamos en la producción nos cuesta, gelatina, se ha coagulado el valor, el gasto de energía física interna está en la mercancía. Está, pero no lo vemos, pero está. O en la chamalla, ¿no? O en la vivienda, o en el automóvil. Está valor de uso y valor. Valor de uso, trabajo. Trabajo abstracto. Listo. El estaño, el producto principal de Bolivia durante prácticamente medio siglo. Y el oro, ¿no? Ahora es el producto principal en Bolivia, el oro, ¿no? Tanta riqueza que producen los trabajadores, sin embargo, no se queda en el país, ¿no? Se calcula que el país produce 3,000 millones de dólares al año en oro. Pero de esos 3,000 millones solamente se queda 1,000 millones, ¿no? 2,000 millones salen de contrabando. Fue a enriquecer a los extranjeros. Nosotros seguimos, ¿no? Seguimos pobres porque ¿cuál es nuestro alimento? ¿No?
Yo, a veces no vemos en los restaurantes, eso no es alimento, una sopita de fideo con su segundito que, bueno, pero ¿cómo se alimentan? A ver, los brasileros, a su pescado, pero bien alimentados, ¿no? Pero esa es la diferencia, ¿no? Porque esa riqueza que producimos no se queda. He ahí la política, ¿no? Entonces, todo esto hemos explicado, la sustancia del valor, van a estudiar jóvenes, señoritas, y otra cosa que es importantísimo es el trabajo. Dos tipos. El trabajo son dos cosas, el trabajo concreto y el trabajo abstracto, ¿no? Trabajo concreto, trabajo de pregunta de examen puede ser. ¿Qué es el trabajo concreto? Entonces, ¿no? Te dirán, trabajo concreto facilito, pues, ¿no? El trabajo concreto se define desde la idea hasta el resultado, pasando por la materia, por el instrumento y la forma de trabajar. Por ejemplo, los agricultores están trabajando, piensan, dicen, vamos a producir 2 quintales de papa. Para producir 2 quintales de papa, eso que está aquí, desde la idea, ¿no? 2 quintales de papa son 2 quintales de valor de uso papa, ¿no? Se dotan de el medio de producción, la tierra, ¿no? Se dotan de instrumentos de trabajo apropiados para la agricultura, el pico y la pala. Se dotan, ¿no?, también de semillas, ¿no?, y van a trabajar sembrando, cuidando a la planta y cosechando después. Eso es trabajo concreto de agricultura. Trabajo concreto de minería, desde la idea hasta el resultado. ¿Cuál es la idea? Voy a producir una arroba de estaño, la idea. Para que esa idea se vuelva realidad, el trabajo de minería se dota de la perforadora, ¿no? Se dota de instrumentos apropiados para la minería, ¿no?, y la beta del mineral, ¿no? ¿No? Entonces, y resultado después de todo eso, me estaba olvidando el trabajo de minería. No solamente es la idea, ¿no? No solamente es el resultado, no solamente es la materia, no solamente es el instrumento, sino también la forma de operar, la forma de trabajar, trabajo de minería, trabajo concreto de minería, diferente al trabajo del agricultor, diferente al trabajo del sastre, diferente al trabajo del albañil, trabajos concretos, ¿no? El albañil va a producir edificio, el sastre va a producir un terno, el panadero va a producir panes, el minero va a producir mineral, el agricultor va a producir papas. Trabajo concreto. Pero ¿en qué se parecen esos trabajos? ¿No? Esos trabajos se parecen en que toditos son trabajos gasto de energía física e intelectual. Todos estos trabajos gastan energía física e intelectual. Eso se llama trabajo abstracto. Ahora, la pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué el trabajo concreto es el productor del valor de uso? Te digan, fácil, licenciado, muy fácil, porque el trabajo concreto piensa, ¿no?, desde la idea, quiero producir un edificio, ¿no?, hasta el resultado, el edificio físico, de verdad. Pero para ello, ¿qué ha pasado? Se ha dotado de la materia, ¿no?, los materiales de construcción. Se ha dotado de los instrumentos de construcción y ha trabajado como albañil, ¿no? Aquí están también metidos los trabajos de los ingenieros, ¿no?
Entonces, ese es el trabajo concreto. ¿Qué ha producido? El valor de uso, edificio, ¿no? O la panadería. Desde la idea, hoy voy a producir 500 panes. La idea, para que esa idea se vuelva realidad, ¿no? El valor de uso, ¿no? Se dotan de harina, sal, azúcar, levadura, ¿no? Van a amasar la masa, ¿no? Van a dividirlo en trocitos para meterlo al horno, ¿no? Se dotan de horno, de instrumento y forma de trabajar, trabajo de panadería. Resultado, 500 panes. Eso es el trabajo concreto que produce, ¿qué? El valor de uso. Pero ese trabajo concreto también es trabajo abstracto, ¿no? Pregunta de examen. ¿Por qué el trabajo abstracto es el creador del valor? Te dirán, sencillo, ¿no? ¿Qué es el valor? La sustancia del valor es el trabajo humano abstracto, el trabajo que general, que se coagula en la mercancía, ¿no? Ese es el valor de la mercancía, el trabajo humano abstracto. ¿Y qué es el trabajo humano abstracto? Pues el trabajo de la agricultura, pero desde el punto de vista de gasto de energía física e intelectual. El trabajo de minería desde el punto de vista de gasto de energía física. No solamente desde el punto de vista, ¿no? Sino que el trabajo es trabajo abstracto, gasto de energía física e intelectual. Claro, y cuando el minero va a querer comprar papas, ¿no? O el agricultor va a querer comprar una libra de estaño, ¿no? Entonces comparan, hay intercambio de papas con estaño, ¿no? ¿En qué proporción? ¿No? En la proporción de que esa cantidad de papas sea igual a esa cantidad de estaño. ¿Por qué? Porque contiene la misma magnitud del valor, ¿no? La misma cantidad de trabajo. En ese caso hay intercambio. Si fuera diferente, no hubiera intercambio. Entonces, ¿qué están intercambiando? Mercancías del mismo valor, ¿no? ¿De cómo saben que son mercancías del mismo valor? Porque contienen la misma sustancia y en la misma cantidad. Por eso, el trabajo abstracto es el creador de el valor de la mercancía. ¿Difícil de entender? Difícil. Pero ya hemos demostrado cómo cambian los valores, ¿no? Ya han sido las 6. Eso, no, la capacidad de producción, capacidad productiva, ¿no? Depende de lo que está puesto aquí, ¿no? Depende de las condiciones naturales, del volumen y la eficiencia de los medios de producción, de la organización social del trabajo, del desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas. Estos factores pueden hacer que el trabajo sea más productivo o pueden hacer que el trabajo sea menos productivo, dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, buenas condiciones naturales, el trabajo se hace muy productivo. Malas condiciones naturales, el trabajo se hace poco productivo. Entonces, es importante la capacidad productiva del trabajo. Eso que la economía de los patrones llama la productividad del trabajo. ¿Quieren más salario? No hay problema, les doy. Siempre y cuando haya más productividad del trabajo, ¿no? Pero para ello tienen que invertirse en máquinas, los patrones. Pero no, dicen, no, más explotación, más trabajo tienen que hacer. Bueno, es la lucha de clases. A ver, en cuanto al otro tema es, a ver, juventud. El otro tema es esto de la forma del valor, ¿no? Forma simple, forma total, forma general, forma dinero, fetichismo de la mercancía.
¿Qué es la forma simple? La relación de valor entre dos mercancías, ¿no? La forma simple del valor de un par de botas es una llave inglesa. O la forma simple del valor de un pan es 2 manzanas pequeñas. Todo esto les voy a mandar hoy día ya para que empiecen a estudiar. No se preocupen. Y otra cosa que es importante de este tema es el estudio de la ecuación de valor. La forma simple del valor se puede comparar a través de una mercancía, ¿no? Ya hemos estudiado 10 metros de tela es igual a un saco, ¿no? Entonces, ¿por qué cambia el valor de la mercancía? ¿Por qué 10 metros de tela puede ser 2 sacos o puede ser medio saco, ¿no? El valor de la mercancía cambia. Hemos estudiado el caso 1, ¿no? Hemos estudiado el caso, así hemos hecho ejercicios. Un ejercicio de estos va a haber, ¿no? En el examen. O sea que estudien. Ahora, si no entienden, jóvenes, señoritas, me preguntan por WhatsApp, no hay problema. ¿Ya? Me preguntan, no entiendo esto, ¿me puede volver a explicar, por favor? Encantado, yo les voy a explicar. Pero por WhatsApp. Y mejor si es por el grupo. ¿Ya? Mejor por el grupo. Porque cuando mandan de manera individual, cuando son muchos se pierde. Ya no les puedo responder. Pero si es en el grupo, se responde fácilmente. Entonces, me preguntan, eso no he entendido, por favor, ¿me puedes repetir? Por supuesto que les repito, sin problema. ¿Ya? Entonces, hemos hecho ejercicios, el caso 1B, el caso 2A, hemos estudiado prácticamente, todos los casos hemos estudiado. Hemos hecho ejercicios y bueno. ¿Qué es difícil? Es difícil, pero yo creo que para ustedes no hay nada difícil. Caso 3 hemos estudiado, caso 4. Esto seguro que va a haber por lo menos una pregunta de esto, de los casos, ¿no? También una pregunta de la forma equivalencial. ¿Qué es la forma equivalencial? ¿No? Entonces, ¿no? Ustedes dirán, es el equivalente de la mercancía en la forma simple, la forma equivalencial, ¿no? ¿Y cuáles son las características? Dirán, ¿no? Primera característica, el valor de uso se convierte en su contrario, expresa su contrario, el valor de la mercancía, ¿no? Segunda característica, el trabajo abstracto se convierte en expresión, el trabajo concreto, mejor dicho, se convierte en expresión del trabajo abstracto, ¿no? O el trabajo privado se convierte en expresión del trabajo general en la forma equivalencial. Listo, juventud. Estas ecuaciones van a estudiar. Si no entienden, les voy a mandar, les voy a responder escrito en el grupo. Y hemos estudiado las formas, ¿no? Forma total. ¿Cuándo es la forma total? Cuando una mercancía tiene como equivalentes a todas las mercancías, ¿no? Hemos puesto un ejemplo, por ejemplo, en el mercado, se llama la Feria del Trueque, en Macha, ¿no? En época de cosechas de papa. Entonces salen al camino los productores de papas y los que quieren papas llevan no dinero, llevan otras mercancías, ¿no? Y van intercambiando, ¿no? Pero ahí la mercancía papa está bajo la forma relativa, la forma total del valor, ¿no? Y las otras están bajo la forma equivalencial, todas. Eso se llama forma total. Forma general del valor. Al revés, ¿no? Cuando todas las mercancías están bajo la forma relativa, una sola está bajo la forma equivalencial.
¿no? Entonces, esa es la forma general del valor. ¿Por qué general? Porque aquí las mercancías conocen su valor de forma general a través de una mercancía, ¿no? ¿Cuánto vale 886 panes? 10 arrobas de papas. ¿Cuánto vale tres chompas? 10 arrobas de papa. Entonces, 886 panes son igual a 3 chompas, ¿no? Facilito, ¿sí? La forma general del valor, cuando el equivalente general es una mercancía. La forma dinero, cuando el equivalente general no es una mercancía cualquiera, sino una mercancía especial, el metal precioso. Ahí aparece la forma dinero del valor, ¿no? Es la forma general, solamente con la diferencia de que el papel de equivalente general lo cumple el metal precioso. Todo eso, ¿no? Y el fetichismo de la mercancía. ¿Qué es el fetichismo de la mercancía? ¿No? El fetichismo de la mercancía. Lo que les había dicho, ¿no? Paseamos por cualquier mercado, lo único que vemos es el valor de uso, ¿no? Si acaso su valor, preguntamos, ¿cuánto vale, señora, esta chamarra? ¿No? Listo, ¿no? Pero no vemos que esa mercancía, al ser valor, también es, al ser valor de uso, también es valor. Que ese valor no está en mi dinero, sino está en la chamarra. ¿Por qué? Porque en la chamarra está el trabajo que ha costado producir, ¿no? Entonces, eso es difícil de ver, por eso es fetichismo de la mercancía. Mercancía como valor de uso y como valor. El valor, ¿por qué? Porque es trabajo abstracto, ¿no? Y bueno, ¿cómo se entiende esto, no? Se desarrolla esto. Aquí está explicado el misterio de la mercancía, ¿no? Con analogía, dice, con la religión. ¿En qué consiste la analogía con la religión? ¿No? En que, Y aquí estamos pasando en ¿qué dices, Dania? Bueno, Dice, eh, a ver, dos palabritas nada más. Dos palabritas, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Dice el autor de la teoría del valor trabajo, de que las mercancías aparecen como un fetichismo de la mercancía, como la religión. ¿Quién ha producido la mercancía? Vemos como si la mercancía, el mercado, la oferta y demanda, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero la mercancía es producto del trabajo. Toda mercancía es producto del trabajo. Es relación de hombres, de mujeres, ¿no? Eso es como la religión, ¿no? ¿Por qué es como la religión? Pues se pregunta el examen, ¿por qué es como la religión? Le dirán, claro, las mercancías son producto del trabajo del hombre, del trabajo, ¿no? Pero se nos asemeja como si la mercancía nos dominara. Crisis económica, no se puede vender la mercancía. Crisis, ¿no? Como la mercancía tuviera vida propia, ¿no? Lo mismo pasa con la religión, ¿no? Los dioses son creaciones de la mente humana, ¿no? Pero parece que nos domina, nos gobierna. Señor, ayúdame, por favor, ¿no? Esa es la comparación, ¿no? La religión, los dioses son creaciones de la mente humana, la mercancía también es creación de la mente humana. Así como vemos que la creación de la mente humana nos gobierna, igual vemos a la mercancía que nos gobierna la mercancía. Lo vemos como si fuera algo que fuera ajeno al trabajo. Esa es la comparación. Aquí dice, ¿cómo vamos a entender ese fetichismo de la mercancía, ¿no? Robinson es un navegante inglés que su barco se hundió y el único que se salvó fue él. Tuvo la suerte de alcanzar una isla, vivió solo durante muchos años y ahí, para vivir, ¿qué hacía este Robinson?
producía, ¿no? Alimentos, ropa, vivienda, ¿no? Entonces aquí hay una relación entre su producto y su trabajo, directo. Ahí sí que no puede decir, no entiendo yo el producto, no, ¿qué trabajo? Sabe que es su trabajo, sabe que ese producto le va a servir. Hay una relación directa entre trabajo y producto, ¿no? En cambio, cuando es mercancía, la mercancía parece que estuviera alejado del trabajo. Ese es el ejemplo de Robinson, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, los siervos, ¿no? Lo que producían, sabían que estaban produciendo y sabían que su producto iba a ir a pagar la renta feudal, ¿no? Había una relación directa, trabajo y producto, ¿no? Cosa que no hay en la mercancía. Parece que la mercancía no tuviera relación con el trabajo, ¿no? Entonces, aquí se ve el ejemplo directo, incluso en una sociedad de clases, en una sociedad de hombres libres, el comunismo científico, ¿no? Aquí los hombres van a producir las mercancías, perdón, van a producir lo que necesitan, alimentos, ¿no? Van a saber, ¿no?, que ellos están produciendo y van a distribuir, ¿no?, su producto. Aquí hay una relación directa, trabajo-producto, cosa que no hay en el mercado. Mercado parece que esas mercancías estuvieran ahí por obra de la naturaleza, ¿no?, o de Dios, ¿no? ¿Y qué será eso? ¿Quién ha trabajado? ¿Qué nos importa quién ha trabajado, no? Pero no es así, ¿no? Esa mercancía es producto del trabajo humano también. Cualquier fenómeno que surja de la mercancía es fenómeno del trabajo humano. Eso, por favor, estudiar para la semana que viene. El horario va a ser, el examen va a ser en nuestra hora, ¿ya? Generalmente media hora después, ¿ya? Les doy tiempo para que se preparen y va a tener 10 preguntas. 10 preguntas y todo eso. ¿Alguna pregunta? Como siempre no hay preguntas porque han entendido todo. Yo estoy feliz por eso. O no hay preguntas porque no han entendido nada. Alicia, A ver, Marisol. Adelante, Marisol. Yo ya te he anotado, Marisol, con intervención en clases. el trabajo, ¿cómo debemos hacer? El trabajo, eso después van a hacer. Una semana después van a hacer. ¿Ya? Una semana Gracias, después van a hacer. ya, Les voy a, gracias, Lisa. les voy a subir un modelo al Moodle y también al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Un modelo, ¿cómo quiero que hagan? Solamente que hagan título, nada más que el título y la pregunta de investigación, ¿no? Ya les he dicho la anterior semana. ¿Qué título voy a hacer? ¿No? Lo que me interesa, ¿qué me gustaría hacer? ¿No? Y bueno, ¿con qué producción yo tengo más relación? Tengo varios tíos que son cooperativistas, mineros, ¿no? Entonces, hay algo de las cooperativas. Me van a dar datos mis tíos, ¿no? Entonces, puedo decir, título, ¿no? El trabajo de la cooperativa, el trabajo de los mineros de la cooperativa siglo XX en el año 2022, ¿no? Este año. Ese es el título, ¿no? Título, trabajo de los cooperativistas mineros en la cooperativa siglo XX, el año 2022. Título. Pregunta de investigación, ¿no? Yo quiero saber cómo trabajan los, ¿no? Me pregunto, ¿cómo trabajan los cooperativistas en la cooperativa siglo XX en este año? Esa es la pregunta de investigación, ¿no? Bien facilito, pero eso que es bien facilito les va a costar por lo menos unas 3 horas pensar. Pero eso lo voy a subir al Moodle. Igualmente me pueden preguntar por WhatsApp si gustan sobre el título y la pregunta de investigación. ¿Ven que es bien fácil para investigación? ¿No?
título y problema de investigación. Ahora, ¿dónde pueden ustedes encontrar eso? Más facilito todavía. Se van a la biblioteca, ¿no? Se van a la biblioteca y dicen, quiero que me presten una tesis, por favor, ¿no? Entonces, les van a prestar las tesis que quieran, ahí van a ver clarito, pregunta de investigación, ¿no? Título, pregunta de investigación, bien explicadito, ¿no? En el internet, difícil que encuentren, difícil. Creo que estaba agotándose mi batería. Eso, entonces, para el trabajo de investigación, solamente para este parcial, título de la investigación que van a hacer y problema de investigación. Les voy a subir un modelo para que ustedes puedan copiarse. Pero mejor, en internet tal vez puedan encontrar, si buscan bien, un trabajo de investigación. Los trabajos de investigación ya desarrollados tienen título y tienen problema de investigación, pero no lo ponen, ¿no? Ya se ve implícito todo eso. Entonces, difícil de conseguir. Pero si van a una tesis, ¿no?, de licenciatura, ahí van a encontrar, ¿no? Hay de enfermería, bueno, hay varias tesis. Y deberían ir desde el segundo año, deben ya estar preparándose a hacer investigación. Eso es, Marisol. ¿Y de extensión qué van a hacer? Pues voy a subir un video, les he dicho, ¿no? Que va a ser dentro de 2 semanas, va a ser dentro de una semana el examen teórico. Después de una semana, el examen de extensión. De un video van a ustedes ver el video varias veces y de ahí salen 5 preguntas. Van a responder, ¿no? Facilito, ¿no? 5 por cada pregunta con 3 preguntas respuestas posibles. ¿Cuál es la verdadera? Sí, ¿no? Eso van a responder. O sea que el primer parcial, lo difícil va a ser la teoría. Entiendo que es muy difícil el tema 1 y el tema de la mercancía y el tema de las formas del valor. Todavía nos queda otro tema difícil que es el dinero. También es difícil. Después ya lo demás no es facilito, pero ya se entiende mucho mejor. Así es, juventud, no se preocupen de la asistencia. Están 30 estudiantes en aula. He sacado mi captura de pantalla y están en la lista, ¿no? Por ejemplo, Analía Cruz, ¿está? Analía Cruz. Falta. Analía Cruz está. Por ejemplo, Daniel Choque. Daniel Choque. Presente, licenciado. Bien, Daniel, muy Presente. bien. Muy bien. Juana Cala. Juana Cala. Falta. Miriam Lara. Miriam Lara. Miriam. Presente, Lice. Muy bien, Miriam está poniendo falta ya. Ronald Capacuro. Ronald. Aquí Sara dice, pongan por favor su apellido más, porque Sara está. Es bueno que pongas tu apellido más, Sara, porque en la lista que yo tengo está Sara, ¿no? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sara está bien, Salvatierra, licen. para la próxima clase lo vas a poner tu apellido más, ¿ya? De todas maneras, Ya, para la disculpar. próxima clase, por favor. Ya. Zulma Vilca. ¿Estás? Presente, Está. Muy bien, Zulma. Víctor Flores. Víctor Flores. Flores Víctor. Falta. Muy bien, juventud.
Si no les he llamado, no se preocupen, ¿ya? Si no les he llamado, tienen asistencia. Les voy a dejar, nos vemos la próxima semana. En el examen ya, prácticamente no nos vamos a ver. En el Moodle va a estar el examen. Cualquier cosa me preguntan, pero ya, no hay problema, les voy a responder con todo gusto. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, licenciado. se cuida. Perdón, ¿qué Hasta decías? luego, Licen. Hasta luego, chao, chao, chao. Chao, chao, Juventud. Chao, hasta luego. Licen-